Quisiera recordarles la actividad que vamos a tener en el mes de noviembre. Viene Matt Coy, va a estar con nosotros el viernes 23 de noviembre y el viernes y sábado va a ser un taller y el domingo va a ser la reunión general para que vayan programando sus actividades para este evento. Ya se le mandó su boleto de avión, así que ya contestó, ya está más listo que nada, está muy contento el que va a estar con nosotros. Entonces, para que vayan preparándose para el último viernes de noviembre y disfrutar de esta actividad. Bien, yo quisiera comenzar la reunión orando y pidiéndole a Dios que prepare nuestro corazón, que prepare tu espíritu para que lo que Dios quiere hablar y poner en tu espíritu, tú lo puedas recibir. Y no solamente en la cabeza donde podamos entender las cosas, sino en nuestro espíritu donde nos cambia la vida. Cuando lo ponemos en la cabeza, son ideas, son pensamientos que después se olvidan. Cuando se pone en el espíritu, es vida y son acciones, es con lo que nos movemos. Entonces quisiera orar junto con ustedes para que se pueda revelar la palabra de Dios a tu corazón. Y en lo que has estado durante este tiempo luchando o entrando en crisis o ha sido difícil para ti, esta palabra, esta revelación que Dios te dé a tu corazón pueda restaurarte, pueda levantarte, pueda transformarte. Yo no sé cuántos han pasado estos últimos tiempos un poquito difícil. ¿Cuántos se les ha hecho difícil este último mes? Miren qué padre. Todas estas luchas que tenemos y todas estas dificultades por las que atravesamos son oportunidades para el creyente y son oportunidades para el enemigo. Para el enemigo para separarte más de Dios. Para Dios para acercarte más a Él. Pero todo depende de qué es lo que tú creas y de lo que tú confieses. De qué es lo que se mueva en tu espíritu. Y eso es lo que determina el cómo te vas a mover, el cómo vas a actuar. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que llene nuestro corazón, que prepare nuestro corazón para que pueda ser transformado en esta mañana. Y lo que Él quiere hacer en ti, transforme, cambie y empieces a ver la vida diferente. Padre, te damos gracias en esta mañana y Espíritu Santo, yo te pido que tomes el lugar, que tomes dirección y que seas el que nos ministres en esta mañana al corazón de cada uno de nosotros. Porque te pertenecemos, porque tú moras en nuestro espíritu, porque tuyo es nuestro corazón, porque te lo entregamos a ti. Y te pedimos que tú escribas en nuestro espíritu la palabra que tú quieres colocar para que seamos transformados y levantados y cambiados para gloria y honra tuya. Te doy gracias porque sé que estás aquí y que te estás moviendo en medio de esta congregación porque te pertenece, porque este lugar es tuyo y es como se ha declarado una puerta abierta al cielo, donde así como Jacob vio una escalera que subía y bajaba del cielo, así es tu presencia que desciende y que podemos recibir esta tu gloria, esta tu palabra, esta tu bendición sobre nuestras vidas. Te doy gracias y te bendigo, Padre, por esta obra que tú estás haciendo en esta mañana en el corazón de cada uno de nosotros, tanto los que nos encontramos en este lugar como los que están tomando en sus casas, en las congregaciones de Fuente de Vida en los diferentes lugares. Te lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos considerando lo que era el vivir en el Espíritu. El vivir en el Espíritu de Dios, el movernos con el Espíritu de Dios. Porque el vivir en el Espíritu de Dios es no movernos con el espíritu del mundo.
Y cuando nosotros decidimos movernos y actuar conforme a lo que el Espíritu de Dios pone en nosotros, se van produciendo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser y de hacer las cosas, se va poniendo una manifestación de la expresión de Dios en nosotros, como es el fruto del Espíritu, con sus 9 diferentes manifestaciones en la vida de todos los que nos rodean, pero sobre todo en nuestra vida. Y esto es la obra de Dios en nosotros. Y uno dice, bueno, ¿cómo va a obrar Dios en nosotros? ¿Cómo va a hacer esta obra el Espíritu Santo en nosotros? De la misma manera que lo hace el Espíritu del mundo. Él actúa a través de nuestro cerebro y empieza a producir deseos que son producto de los pensamientos que nosotros tenemos. Y esto está ahí como una realidad, donde nosotros desde pequeños fuimos educados, formados y como adaptados al espíritu del mundo. Y el espíritu de este mundo, que el príncipe de este mundo es Satanás, fue influyendo y fue estableciendo una manera de pensar, una manera de sentir, y por eso vivimos con estos deseos que están como parte de nosotros. Cuando empezamos a leer el libro de Gálatas, empezamos a ver cómo Dios empieza a hablarle a esa iglesia. Y es en el capítulo 5 donde nos muestra cómo podemos cambiar y tener un carácter, el carácter de Cristo. El carácter es lo que nos define y el que nos prepara para vivir en el reino de los cielos. Una persona sin carácter es una persona que se mueve de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las situaciones, que toma decisiones por sus emociones, por su estado de ánimo, porque no se le ha formado un carácter. Nosotros no podemos estar en el reino de los cielos si no tenemos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se va formando en nuestro corazón en la medida que le damos el lugar al Espíritu Santo. Ese carácter se va estableciendo en nosotros y va cambiando completamente nuestra manera de pensar. Normalmente, cada día enfrentamos una lucha, nos guste o no, tenemos una batalla dentro de nosotros, porque operan dentro de nosotros 2 diferentes naturalezas. Una, la naturaleza con la que crecimos, que la Biblia le llama carnal, y la otra naturaleza, que es la espiritual. Desde el momento en el cual tú naciste de nuevo y recibiste a Cristo, cambió esa naturaleza que tenías y ese espíritu que tenías, cambió por completo. Dice que nacimos de nuevo. Tuvimos ahora tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Y ese nacimiento que nosotros tenemos es que nuestro espíritu cambió por completo, fue quitado y se nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Anteriormente nuestro espíritu vivía en la oscuridad, se alimentaba por las tinieblas y por las obras del mundo, que ahora eran y son las obras de la carne y se manifiestan y se expresan como pecado. Y esa es la expresión con la que anteriormente nos movíamos. Pero también ahora tenemos una naturaleza nueva, tenemos una inclinación por las cosas de Dios. Anhelamos las cosas de Dios, queremos las cosas de Dios. Esto no ocurría antes de que nosotros conociéramos a Jesucristo. Pero desde el momento en el que tú conociste a Jesucristo, empieza interiormente una lucha. Y una lucha dentro de ti mismo, una batalla dentro de ti mismo. No es una lucha contra algo externo, sino es una lucha interna. Porque hay como que una batalla interior. Y empieza en esa guerra tanto el espíritu de este mundo queriendo influenciar, y el Espíritu de Dios también queriendo influenciar. Y nosotros decidimos a quién le damos esa influencia. Nuestro cerebro, como vimos el domingo antepasado, es producto quien regula tu cuerpo. Tu cuerpo es regulado por tu cerebro. En tu cerebro está todo lo que tú piensas, lo que tú deseas, lo que tus emociones, tus sentimientos, todo está ahí en tu cerebro, y ya cuando tú vas a actuar también está en tu cerebro. Y esta acción de nuestro cerebro pues no ha sido renovado, no ha sido cambiado, no se renueva el cerebro. El cerebro es influenciado
ya sea por el mundo o ya sea por el Espíritu de Dios. Y del cerebro emergen una serie de pensamientos de nuestra vieja naturaleza. La Biblia al cerebro le llama la carne. Emergen una serie de pensamientos y esos pensamientos que surgen de nuestro cerebro se le llama la mente. Y por eso nosotros en nuestra mente estamos imaginando, estamos pensando, estamos analizando y está pasando dentro de nuestros procesos. Y por eso empezamos a tener esa batalla interna. Y esa batalla interna, pues tenemos por una parte la fortaleza y el amor de Dios y por otra parte la influencia y el odio que tiene Satanás para con nosotros que nacimos de nuevo. Pero cuando empezamos a movernos, queremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, podemos en 3 áreas entender lo que es la voluntad de Dios. Por una parte, la voluntad de Dios es soberana, siempre se va a cumplir. Sabemos que Dios siempre lo que Él ha establecido va a establecer su voluntad sin falla alguna. Eso es lo que es la voluntad perfecta de Dios. Pero por otra parte también tenemos la voluntad revelada de Dios para con nosotros. Y esa voluntad revelada de Dios para con nosotros está escrita en la Biblia. Y en la Biblia nosotros podemos leer esa voluntad de Dios, cuál es su voluntad. Y por eso leemos muy claro en la palabra de Dios y a través de los mandatos de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque eso es la voluntad revelada de Dios para ti, para tu vida. Pero toda la Biblia nos está hablando de cuál es la voluntad revelada de Dios para con nosotros. Si tú quieres saber cuál es la voluntad revelada de Dios, pues lee tu Biblia, porque ahí la vas a encontrar. Lo vas a encontrar en los evangelios, lo vas a encontrar cuando Pablo está compartiendo a los romanos la voluntad de Dios, que fue para un tiempo, pero la Biblia no solamente nos está hablando de ese tiempo, sino de todos los tiempos. Y ahí tenemos esa voluntad de Dios y que nosotros la vamos conociendo. Pero también hay esto que Dios nos habla por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, así como Jesucristo es Dios. El Padre es Dios. Y cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, estamos escuchando a Dios, porque Él es Dios. Y empezamos nosotros por medio de la sabiduría que Dios ha colocado dentro de nosotros, a escucharlo en nuestro espíritu. Tenemos ese sentir, esa inclinación de algo que Él está hablando, que apareció de una manera espontánea dentro de nosotros y empieza a hablar a nuestro corazón y nuestro corazón lo empieza a escuchar. Y cuando tú sabes que eso está escrito en la palabra, porque nunca va a decirte algo que sea diferente a lo que dice la palabra, tú lo empiezas a ver en la palabra, te das cuenta que sí es esa voz y que sí esa es la voluntad de Dios, y empiezas tú a moverte de acuerdo a eso. Tu cerebro se empieza a redireccionar, empieza a cambiar, empieza a ser influido ahora por la palabra de Dios. Esa es también la voluntad de Dios revelada a través de la sabiduría que te ha dado el Espíritu de Dios para escucharlo y para moverte de acuerdo a esa realidad que está ocurriendo en tu vida. Pero para poder entender esto, quisiera que vieras una parte de la Escritura, cómo opera esta voz de Dios, el Espíritu de Dios, y cómo opera también, por otra parte, la voz del espíritu de este mundo, de Satanás. Jesucristo va a empezar su ministerio, va a empezar a manifestar la voluntad de Dios para con nosotros, para cumplir el propósito para el cual había sido enviado. En ese momento, dice la palabra que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Dios lo lleva al desierto.
Y en el desierto empieza a ayunar. Y cuando empiezas a ayunar, tu cuerpo se empieza a debilitar y tienes muy pocas fuerzas. Te sientes con muchas necesidades. Y ya llevaba 40 días de estar sin alimento. Y el enemigo está esperando en cuál es el momento más frágil de tu vida. ¿Cuál es el área más frágil que tú tienes? ¿Cuál es la situación por la cual tú te puedes quebrar o tú te puedes debilitar? Yo recuerdo hace ya algunos años, había estado yo enfermo del estómago, estaba debilitado y pues ese día ya salía de ese malestar, pero mi cuerpo estaba débil. Y llevé a mis hijas a la escuela y fue cuando un grupo de porros en esa época de la universidad me golpearon. Me golpearon hasta que se cansaron. Cuando me cosieron y me arreglaron, tenía 2 costillas de un lado y del otro lado fracturadas. Y llegué a mi casa, todo bañado en sangre. Y pues mi esposa me ve y le dije, no me pasó nada, estoy bien. Nada más las niñas. Y me fui al hospital, me cosieron. Estuve 15 días donde mi esposa me ayudaba a levantarme de la cama para poderme mover. Pero en ese mismo momento también me hablan de México, que me habla mi papá y me dice que me quiere ver porque le diagnosticaron cáncer y que le habían dado 6 meses de vida y que estaba pasando con mucho dolor y que quería platicar conmigo. Pero no podía ir a verlo porque estaba muy morado y muy cacheteado. Entonces le dije, híjole, tengo muchísimo trabajo, discúlpame, pero en cuanto pueda resolver estas cuestiones, pues ¿cuáles cuestiones? Lo hinchado y lo inflamado. Voy a estar allá con ustedes. El enemigo está buscando en qué momento te están ocurriendo las cosas más difíciles, las cosas más que te pueden quebrar, que te pueden romper. Si no es físicamente, se te junta lo físico, lo emocional, todo se te junta. Para que tú decidas no tomar una decisión correcta delante de Dios. Y se produzca en ti resentimiento, coraje, odio, o creas en el malestar, en la enfermedad, en las circunstancias que te encuentras. No es nada nuevo, es algo que ya traemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es el área donde el enemigo te puede golpear? Ahí te va a golpear. No va a buscar otra, sino donde no lo has resuelto. Si tú traías un problema de alguna enfermedad que estaba ahí, que no se había, pues va a llegar el momento en el cual por ahí se va a manifestar más grande, por el miedo más grande que tienes, por la inseguridad más grande que tienes, por la relación problemática en la familia que estás pasando. Cualquiera que sea, va a buscar el momento más crítico de tu vida. ¿Por qué? Porque se está definiendo algo muy importante en tu vida. Hemos recibido de Dios la vida de Él, el momento en el cual tú vas a decidir si vives en una relación con Él o no vives esa relación con Él. Y eso lo define qué decisiones tomas. Lo mismo le pasa a Jesús cuando está ahí en el desierto. Por un lado está Satanás, por el otro lado está el Espíritu Santo que lo llevó a ese lugar. No se nos dice que el Espíritu Santo le hablaba porque tiene la palabra de Dios en su corazón. Y entonces el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y nos da el poder, nos empodera para que nosotros la podamos efectuar, para que nosotros la podamos realizar esa palabra. En ese momento, cuando él empieza a tener hambre, lo primero que salen son deseos, quizás sentimientos de que te vas a morir porque ya llevas mucho tiempo sin comer, que es una necesidad muy fuerte que tu cuerpo tiene y un deseo de querer alimentarte para poder seguir adelante. ¿Cuáles son los deseos que han estado entrando en tu mente? Son los deseos de que es lo peor que te ha pasado, es lo más feo, es la enfermedad, es que no te puedes mover, es que es muy difícil lo que tienes, y esos deseos son generados por los pensamientos que formaron sentimientos en nuestra mente y empiezan a querernos separar por una parte de la
presencia y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y le dices, Satanás, porque es el príncipe de este mundo, pues resuélvelo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Toma tú el primer lugar. Resuelve tu necesidad, tú eres lo más importante. Y empezamos a tomar decisiones centradas en nosotros, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en nuestro problema, no en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que Dios establece en los momentos más difíciles de nuestra vida, para que nosotros nos apartemos de Dios, para que nosotros quedemos completamente separados de Dios. Yo recuerdo en esa ocasión, a los pocos días, llegó, en esa época estaba el que manejaba a la policía y vino conmigo y me dice, mire, doctor, mi hija es su alumna, fue su alumna, yo manejo la policía judicial. Si usted está de acuerdo, mandamos eliminar a los jóvenes. No me tiene que decir quiénes son, no se preocupe. Le dije, no, me vuelvo peor que ellos si yo acepto eso. Pero si tú tienes odio, si tú tienes coraje, tú vas a decir, ay, están mejor en el infierno. Y si los mandamos rápido, se resuelven muchas cosas. ¿Cuál es? Y luego, pues dije que no. Luego vino el director, el que coordinaba a los porros ahí en comercio, y me mandó un joven y me dijo, doctor, se metieron con nosotros y le vamos a pasar las fotos, nos dice cuáles son, y le ponemos una golpiza 5 veces igual, mayor que la que le pusieron a usted. Yo dije, oye, ¿me vuelvo 5 veces más malo que aquellos? Pues, pero cuando tú tienes odio, ¿qué dices? Que sean 10, que sean 10, que no se levanten en un año, que queden cuchos para que no se les olvide. ¿Qué vas a decidir? Son tiempos donde tú puedes decidir destrucción, pero no es para la gente, es para tu vida, porque eso te sella, porque eso cierra una etapa en tu vida de si Dios va a poder dirigir tu vida. ¿Cómo estás respondiendo como víctima? ¿Donde te ocurrió la desgracia? Y entonces como víctima te sientes enojado, con coraje, molesto, irritado, y entonces haces las cosas con un espíritu no correcto. Jesús es claro. Jesús dijo, toma la palabra, y la dice muy claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo? Yo decido. Esta palabra que yo sé que va a ser lo que va a definir mi vida. Yo voy a vivir por la palabra que Dios me ha dado, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y la tomó en ese momento y se movió con esa palabra. Y esta palabra lo cambió. Por una parte, tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo también, por la palabra que tienes en tu corazón. Y en ese momento te da el poder, la fe para actuar conforme esa palabra. Y poder decir, esta inseguridad, este miedo, este pensamiento de vivir como víctima, no viene de Dios, no es de Dios. Esta culpa que me hace sentir tan mal, no viene de Dios. Y lo que viene de Dios es de bendición, de restauración, de sanidad. Yo tomo esa palabra. Cada uno de nosotros tenemos una palabra en nuestro corazón de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios nos ha mostrado, de lo que Dios quiere poner en ese momento en nuestro corazón. 2 voces, 2 espíritus, pero tú en medio, tú decides a qué vas a inclinar tu corazón y cómo te vas a mover. Si decides moverte conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios está poniendo, esto va a ir cambiando poco a poco tu manera de pensar. Te vas a dar cuenta que no estás determinado por el sistema del mundo, que hay un mundo espiritual tan real, tan palpable,
como el mundo físico en el que nosotros nos movemos y que nosotros vivimos, pero que nosotros necesitamos identificarlo. Lo dice de una manera para que entendamos cómo podemos renovar nuestra mente, recordando que la mente es producto del cerebro y el cerebro es todas las memorias y todas las cosas que hemos guardado ahí. De ahí emergen deseos y pensamientos, imágenes, de ahí están surgiendo. Y por eso dice Pablo muy claro en Romanos 12:2, perdón, no te amoldes al mundo actual, no te hagas. Un molde es algo que ya está establecido y que tú pues no estás cuajado, no estás todavía definido, no estás sólido en lo que tú crees. Y entonces dice, ten cuidado, porque si tú no te has definido, si tú todavía estás entre que no sabes, que sí sabes, que si esto sí, que si esto no, pues no estás firme y te puedes ir haciendo cada vez más a las estructuras, a los valores de este mundo tan caído y tan enfermo, tan lleno de pecado. Y dice, no te amoldes al mundo actual, sino sé transformado, sé cambiado mediante la renovación de tu mente. ¿Qué es renovar? Que estás poniendo otra capa más fuerte, más firme a tu manera de pensar, a tu manera de ver, a tu manera de percibir las cosas, que ya no las ves como las veías antes, que ya no las piensas como las pensabas antes. Dice que eso va a pasar. Y cuando esto ocurra, cuando estos pensamientos empiecen a surgir, porque el Espíritu, la palabra de Dios está de alguna manera influyendo y tú actúas conforme a lo que dice la palabra, tu mente, tus pensamientos empiezan a cambiar, empieza a ser diferente. Y entonces se renueva tu mente, se transforma tu mente. Y de esa manera vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Porque cuando somos engañados pensamos que Dios quiere quitarnos algo o quiere que vivamos de una manera muy pobre. Eso no es de Dios. Dice que cuando nosotros podemos ver claramente, cuando ya no estamos siendo amoldados por el sistema, sino que nos hemos definido en nuestro corazón cómo quiero vivir, a quién voy a seguir, cómo voy a actuar. Ya tengo una postura. Entonces yo voy a poder reconocer la voluntad de Dios. Pero si sigo actuando porque me muevo conforme a mis deseos, lo que este mundo me ofrece, lo que el medio ambiente, yo es que voy a hacerle un favor a esa chica o a ese chico. No, no le haces ningún favor, te estás destruyendo, te estás apartando de lo que sabes que es la voluntad de Dios. Y entonces nosotros, es inútil, es imposible que puedas moverte conforme a la voz de Dios, porque ya tomaste una postura. ¿Cuál es la postura que has tomado? ¿Qué es lo que te está definiendo actualmente? Y es lo que nos dice Pablo, que tengamos cuidado. Mira, cuando Jesús está en el monte que le llaman el monte de la transfiguración, estaba delante de sus 2 discípulos y Jesucristo empieza a ser transformado, transfigurado. Cambió completamente la imagen que él tenía delante de estos 2 discípulos. Y empieza a verse él con una luz en su rostro. Dice que había una luz en su rostro y que todas sus ropas empezaron a reflejar una luz también. Estaba reflejando la grandeza de Dios. Espiritualmente, nosotros cuando estamos siendo amoldados y siendo transformados por el Espíritu de Dios, de adentro de nosotros empieza a emerger esa luz y empieza a salir esa luz. Pero la gente normal no la puede ver y es Dios en nosotros, es la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Esa es la luz interior, porque dice muy claro la palabra, ahora sois luz en la tierra,
Ahora eres esa luz que refleja la gloria, la imagen de Jesucristo aquí en la tierra. Y nosotros reflejamos eso. Por eso nos dice muy claramente en Mateo 13:43, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Los justos brillarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios, como el sol lo hace. Es lo que está estableciendo. Empezamos nosotros a reflejar esta presencia de Dios en nuestra vida. Pero tengamos cuidado, el cambio de mentalidad no es el que empezamos a hacer obras por nuestro esfuerzo. No es el que empezamos a vivir otra vez conforme a la ley. Tengo que hacer esto, debo de hacer esto. Y cuando más pecador me siento, pues me meto a cualquier ministerio para quitarme la culpa y decir que ahora sí soy. No, estás viviendo bajo la ley y eso no te acerca delante de Dios. ¿Qué es lo que está impulsando tu mente a pensar y a sentir como has estado pensando y como has estado sintiendo? Por eso dice en Efesios 4, en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está muy claro poniéndonos que tu mente puede ser transformada por lo que tu espíritu, que recibe de parte de Dios la vida de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, todo lo que está expresando en el libro de Gálatas se está presentando en ti. Dice, ahora eso tú empieza a ser parte tuya, lo empiezas a tomar y empieza a ser transformado en nuestro corazón. Siempre vas a tener una palabra, vas a tener, ¿por qué? Porque tú lees la Biblia, tú meditas en lo que dice la palabra y esa palabra va generando un cambio en tu corazón, porque tú naciste de nuevo y tu mente empieza a ser renovada. Ahora quien está dando la directriz es el Espíritu Santo, reforzando, estableciendo una verdad de Dios y tú la vas meditando, la vas declarando, se va en tu corazón transformando y en tu cerebro, en tu mente, empiezas a tener revelación de parte de Dios y empiezas a ver lo que Dios quería hacer en tu vida. Pero podemos no hacerlo. Podemos nosotros caer en el error de seguir viviendo a nuestra manera, porque pues no influye la palabra de Dios en nuestra mente. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, cuando Dios inclina nuestro corazón y no lo hacemos, estamos aceptando que dirija nuestra vida el espíritu de este mundo. Y dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está poniendo una como en letras gigantes y mayúsculas, que la gente, cuando Dios te habla, cuando Dios te muestra, cuando Dios te revela las cosas, cuando Dios te está diciendo cómo son las cosas, pero tú no lo apruebas, para ti no es correcto, para ti no es el momento, para ti no es el tiempo. Dice que cuando tú no tomas eso como tuyo, tú lo pones como reprobado a Dios, a su palabra, como no algo para ti, para tu vida. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Su mente ahora empieza a ser destruida y buscar puros pensamientos y puras cosas y puras inclinaciones que le van a producir autodestrucción. Y las actividades que van a ser pecaminosas. Su vida va a ser peor. Sabemos que por naturaleza nuestra mente no adoraba a Dios, sino que nos adorábamos a nosotros mismos. Eso es por naturaleza. Estamos muy pendientes de nuestras necesidades, de las cosas que nosotros queremos, de nuestros proyectos,
de nuestros sueños, de nuestros deseos, no importa la edad que tengamos, estamos muy pendientes. ¿Por qué? Porque el primer lugar lo tenemos nosotros, no Dios, no su verdad, no lo que dice su palabra. Y éramos así por naturaleza. Buscábamos siempre nuestro propio bienestar, nuestra propia proyección. Dice, pues por naturaleza no lo hacemos. Por eso los pensamientos que tenemos y los deseos que tenemos son producto de lo que tiene nuestro cerebro, lo que está en nosotros. Y eso se va a presentar todo el tiempo. Y eso que se presenta todo el tiempo, pues es la manera en cómo nosotros vivimos, las decisiones que nosotros tomamos cada día. Por eso nos dice, como previniendo nuestro corazón, nos dice Primera de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué está hablando? Afirma, pon firmeza en lo que estás entendiendo. Sé claro con lo que estás entendiendo. Sé sobrio. No lo tomes a la ligera, no lo dejes para otro día, no lo dejes para otra ocasión, sino en ese momento ponte en contactos. Y está diciendo, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Deja de esperar de que tú lo vas a lograr, que tú vas a dejar de vivir como has seguido viviendo cuando tú quieras. Eso no es cierto. No tienes el poder para tú dejar de pecar cuando tú quieras. Es por gracia, es por la obra de Dios. Cuando Dios te lo está mostrando, cuando tú sabes que eso no lo hagas, que eso no es correcto, que eso te separa de Dios, en ese momento tú tienes la gracia de Dios, el poder de Dios, porque es Él el que te lo está hablando, no cuando tú quieras. No eres tú el que establece los cambios, es el Espíritu de Dios el que establece los cambios en nuestro corazón. Y es lo que nos transforma. Y lo dice, como hijos obedientes, no te conformes, no te hagas a la idea de los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Antes ignorábamos la palabra de Dios, antes no sabíamos lo que Dios establecía, pero dice, ahora ya la conoces. Antes actuabas porque eras ignorante, pero ahora ya no eres ignorante, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. No dice nuestra manera de pensar, sino que con el poder del Espíritu de Dios empecemos a actuar. Mira, la mente produce pensamientos, el Espíritu produce acciones, porque tienes la palabra de Dios y la palabra de Dios es para o la hago o no la hago, o creo o no creo. Y eso es cuando vivimos por el Espíritu. Cuando tú vives por el Espíritu, tú sabes lo que debes de hacer. Tú tienes una inclinación de parte de Dios conforme a lo que dice la palabra, de si te vas a mover conforme a esa verdad. Y es muy clara en nuestra vida, y eso te define. Por otro lado, tienes el espíritu de este mundo, que te empieza a influir a través de las cosas que no has arreglado, a través de las situaciones que todavía no te has definido, a los que todavía no tienes una postura, que estás, como decía muy claro, no estás cuajado, no estás firme, pues el enemigo utiliza eso para inclinar tu corazón a esas debilidades, a esas enfermedades, a esas circunstancias adversas. Y tú vas a decidir. ¿Y qué es lo que dice? No sigas siendo formado por los deseos que antes te inclinaban. Cuando tú ignorabas tanto la palabra como el poder de Dios, esos deseos te van arruinando y te van a ir apartando de Dios. Cada vez vas a tener menos deseo, anhelo de querer las cosas de Dios, porque lo estuviste rechazando, porque lo estuviste frenando, porque lo estuviste retrasando para tú establecer los tiempos, para tú establecer las formas, para tú establecer el cómo y el cuándo. Cuando Dios establece, conociendo tu vida, conociendo tu corazón, sabiendo por lo que estás pasando, Él sabe los momentos en los cuales tú puedes ser completamente transformados. Y somos transformados no cuando estamos en la mejor condición,
no cuando tenemos las mejores fuerzas, porque entonces lo hacemos en nuestras fuerzas, sino cuando no tienes fuerza, cuando te encuentras más debilitado como lo estuvo Jesús en el desierto. Ahí tú le das al Espíritu Santo esa libertad para que Él dirija, cambie, transforme tu corazón y tu vida. Y empezamos a ser transformados por lo que Dios está poniendo en nosotros. Tú tienes una nueva naturaleza. Ya no tienes la naturaleza caída. Tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, pero sigue una lucha entre el viejo yo, la vieja naturaleza, y la nueva naturaleza, el nuevo yo. Por eso dice Efesios en el capítulo 2, en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Dice, todos nosotros nos movíamos así. ¿Qué es lo que deseabas? Eso lo satisfacías. ¿Qué es lo que tú tenías un deseo pequeño o grande? Todo eso, eso era lo que te definía. Dice, antes vivíamos así, en esos deseos, haciendo la voluntad de tu cerebro, haciendo la voluntad de tu carne y de los pensamientos. Ay, es que tengo ese. Muchas veces hay personas que le dicen, fíjate que tienes demasiada azúcar en la sangre, eres diabético. Ay, te enojas, te asustas y dices, yo rechazo todo eso, pero traes, hasta las hormigas se te suben de tanta azúcar que traes. Y te dicen, mire, a partir de ahora ya no puede comer carbohidratos, no su Coca-Colota que se aventaba de 2 litros, ya no puede comer conchas de nadie, ya no puede comer galletas, ya no puede comer nada de eso. ¿Está consciente? Sí. ¿Que si come se lo destruye? Sí. Bueno, ¿qué hacen normalmente? Tráeme una coca, una concha y una caja de galletas porque me voy a despedir de ellas. Se está muriendo, lo está destruyendo y se está tomando su Coca-Colota y a todo salud, pero así sigue. A partir de ahora tiene que salir a caminar, tiene que hacer ejercicio. Dice, bueno, me voy a sentar a ver la televisión toda la tarde porque qué triste me siento. Pues ¿cómo quieres si ya se te dijo cuál es el problema que tienes? ¿Qué es lo que está destruyendo tu vida, tu cuerpo? Que te van a cortar una pierna y te cortan el dedo gordo de la pierna, luego te cortan el pie, luego te cortan la pierna, luego la otra pierna. Pero sigues celebrando con la Coca-Cola de que sigues con vida. Pues ¿qué tipo de vida quieres llevar? ¿Tuviste el tiempo para hacerlo? Dios te dice, ya no practiques el pecado. Estás en un borde donde te puedes destruir, donde te vas a volver insensible porque ya no te va a doler, como pasa cuando te están cortando, porque se quita esa sensibilidad. El pecado quita la sensibilidad para la palabra de Dios, para la obra de Dios en nuestro corazón, y dejamos de ser sensibles en nuestra vida. Y dice, ten cuidado con eso, pero seguimos viviendo conforme a los deseos que teníamos anteriormente, cuando sabes que te estás autodestruyendo. Por eso ya no vivamos conforme a la voluntad de la carne, ni conforme a esos deseos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, para todo te enojabas, para todo culpabas, para todo veías los errores de todos, para todo aplastabas a todos. Vivías muy enojado. Entonces hay una lucha dentro de nosotros y es una guerra espiritual la que nos está mostrando Dios para ver qué es lo que te va a definir, cómo vas a vivir en estos días. El Espíritu Santo te pone una palabra que ya tienes en el corazón para que te muevas conforme esa palabra en tu vida, pero tú vas a decidir, tú tienes la última palabra de si lo haces o no lo haces. Si actúas como Jesucristo la tuvo, si actúas por la palabra de Dios o por tus deseos, por tus necesidades, por tus inseguridades, por tus enfermedades, por tus luchas, siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que va a inclinar tu corazón? Es que es muy fuerte lo que siento.
Claro, pero también es muy poderosa la palabra que está en mi corazón y yo voy a decidir. Yo decido qué voy a creer, porque en el Espíritu nos movemos por lo que nosotros creemos, no por lo que nosotros sentimos. ¿Qué es lo que crees de la palabra? ¿Qué es lo que nosotros creemos de Dios? Y el Espíritu Santo empieza a poner esa palabra, esa verdad, empieza a ser muy fuerte en nosotros, pero tú vas a decidir. Dice muy claro en Primera de Pedro, en capítulo 2, en el verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra tu alma, que batallan contra tu proceso de todo lo que es tu persona. Dice, ten cuidado, abstente, ya no tomes Coca-Cola, ni refrescos, ni conchitas, ni nada de eso. Ya no te estés satisfaciendo con los deseos de tu carne, porque eso te está destruyendo. Ya hazlo a un lado, abstente. ¿Es fácil abstenerse? ¿Cuántos de ustedes se les ha sido fácil abstenerse de su pequeño pecado? Pues le voy a llamar pequeño, ¿no? Porque así le llamamos. ¿Cuántos se ha sido fácil? ¿Nadie? ¿Verdad que tiene como que mucha fuerza, mucha influencia, mucho poder sobre nosotros? ¿Y por qué me está diciendo Pedro que yo me abstenga? ¿Será que hay algo que está dentro de mí que me empodera para poderlo hacer? No lo dice nada más para burlarse de nosotros. No lo dice nada más para que nos sintamos frustrados, sino lo dice porque Dios nos ha dado un poder que el Espíritu de Dios lo ha puesto en nosotros para que nosotros podamos decir, no lo voy a hacer, no voy a actuar de esa manera, voy a empezar a moverme conforme a lo que Dios tiene. Y esto que está ahora queriendo inclinar mi personalidad a esa manera y estoy en una lucha. Cuando tú te sientes frustrado o te sientes que no la haces o sientes que has cometido muchos errores, muchas fallas, ¿cuántos les pasa eso? Ok. Cuando estás pasando por eso, ¿qué personalidad tienes? Así de, o de pujido. Pues dice, está batallando. Por una parte, la palabra de Dios. Y por otra parte, estos pensamientos, estos sentimientos, estas inclinaciones, y entonces te están gobernando. Y va a ser una lucha. Pero tú puedes definir, no me va a gobernar este pensamiento. No me va a gobernar este sentimiento. Porque Dios me ha dado autoridad. Y en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo estoy usando para vencer a ese sentimiento que me aleja de Dios, a ese pensamiento que me aplasta, a ese sentimiento de miedo, de inseguridad, que en lugar de empoderarme en el poder de Dios y en la gracia de Dios, me hace sentirme frágil, incompetente, y se me quita toda la capacidad para crear, para desarrollar, para establecer, para aprender. Y me vuelvo orgulloso, soberbio, donde ya nadie me puede enseñar, porque tengo un rechazo impresionante, donde nadie me puede decir nada. Y es lo que está diciendo, ten cuidado con eso, porque eso no viene de Dios. Esos deseos no vienen de Dios, y lo dice muy claro Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Si esos deseos que tienes dentro de ti no son de Dios, ese querer estar viendo pornografía, como decía yo hace 15 días, o estar metiéndote en diferentes áreas para tener ese placer, es sentirte muy bien, no viene de Dios, no es de Dios. Esos deseos de los ojos y el que tú tengas el primer lugar delante de todos y buscar tu propia vanagloria, no viene de Dios, sino de este mundo donde el príncipe del mundo te quiere engañar diciéndote que tú eres lo más importante
y significativo y que tú eres Dios para ti mismo. Va a haber un conflicto, va a haber una lucha interna entre los deseos y ese sentir del Espíritu de Dios, inclinando tu espíritu a la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a obrar sobre lo que ya tienes en tu espíritu. La palabra de Dios revelada se coloca en tu espíritu, no se coloca en tu mente. La palabra de Dios, cuando se coloca en la mente, son ideas, son pensamientos, pero no generan cambios. Cuando se coloca en el espíritu, influye sobre nuestra mente y transforma nuestro cerebro para que nos movamos de otra manera. Y es lo que Dios va poniendo en nuestro corazón. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. Ya hay una lucha dentro de ti. Ya hay una crisis dentro de ti. ¿Cuántos han vivido en esta lucha? De que sienten que, híjole, tengo este deseo, pero otra parte, ay, esto tengo de parte de Dios. Y estás entre aquí y allá. Pero mientras no te definas, vas a caer en lo que estás acostumbrado, en las obras de la carne. Por eso dice, no te amoldes, no te hagas. Tienes ese poder dado por Dios para ser libre de ese ataque que tienes todo el tiempo. Queremos vivir conforme a lo que el Espíritu de Dios pone en nosotros y quitar esa naturaleza pecaminosa. Pues lo puedes hacer. Miren, a mí me gusta mucho cómo Dios fue trabajando y cómo fue haciendo la obra en el corazón de Pablo. Pablo, llamado Saulo, Dios le cambia el nombre, y era un hombre que conocía la Escritura. Era un hombre que había sido enseñado por los mejores teólogos de esa época en la palabra. Quizás tú conoces la palabra, que quizás tú sabes mucho y has estudiado, pero la palabra por sí misma no produce cambios. Pablo andaba buscando cómo destruir a los cristianos y cómo matarlos a algunos. Estuvo en la muerte de Esteban y fue apedreado Esteban y todas sus ropas se las pusieron a él, como diciendo, gracias a ti, Pablo, pudimos estar empezando a acabar con toda esta gente que quiere destruir el judaísmo. Pero camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro con Jesucristo, como tú y yo lo hemos tenido. Y le dice Jesús, Pablo, ¿a quién persigues? ¿Contra quién estás golpeando y atacando? Y Pablo en ese momento se da cuenta que Jesucristo es el Señor. Tuvo una experiencia con Cristo como tú y yo la hemos tenido. Y esa experiencia lo definió por completo. Se va a una casa, está ciego, no puede ver. Y Dios le dice, el Espíritu Santo le dice a Ananías, ve a orar por Pablo. Y dice Ananías, no hombre, si es terrible ese Pablo, anda matando a todos. ¿Qué no sabes? Sí, yo sé, pero yo le voy a enseñar muchas cosas a Pablito. Y va Ananías y lo trata con mucho cuidado. Hermano Saulo, me ha enviado el Señor para que yo ore por ti y recibas algo que no conoces, el Espíritu Santo. Ora por él, recibe el Espíritu Santo y a partir de ese momento la palabra que él conocía empieza a tener revelación de parte de Dios, porque quien se la está revelando es el Espíritu Santo. Quien está redireccionando su manera de vivir, su manera de ser, es el Espíritu Santo. Quizás empezó con una pequeña palabra, pero la identificó y pudo entenderla y plasmarla. El Espíritu de Dios te va a ir hablando poco a poco, te va a ir mostrando poco a poco. Pero si tú vas permitiendo que Él haga esta obra en tu corazón,
va cada día a ser más y más fuerte y va a ser mayor la revelación, mayor la unción, mayor el poder de Dios y mayor la expresión de Jesucristo en tu vida y en todas las cosas que tú haces. Por eso vemos cómo fue transformado. Tú vas a poder decidir en tu corazón esta obra de Dios. Aprende a tener conciencia, esa conciencia de que el Espíritu de Dios está contigo. Es como cuando vas en la calle, vas viendo todo y no ves nada, y te dice un amigo que va contigo: oye, ¿ya viste que está en la otra acera Juan Martínez? O sea, una persona importantísima. Dice: ay, no lo había visto. No lo había visto. Mira nomás cómo la gente se le acerca a Juan Martínez. ¡Ay, qué bien! Te ayudaron a que fueras consciente de algo que eras inconsciente. Pero ahora tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te permite que tengas conciencia de las cosas espirituales que están ocurriendo a tu alrededor, que antes tú no podías ver, que antes tú no podías discernir. Y ahora tú te das cuenta: ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está ocurriendo? No es normal que yo esté pasando por este momento. ¿Qué puertas se abrieron en mi corazón? Porque somos seres espirituales. Y cuando recibimos algo de parte de Dios y nosotros lo creemos, se transforma. Pero en las áreas que no te has arreglado y que el enemigo tiene gran influencia sobre ti, cuando tú las crees, eso empieza a ser tu realidad también, porque se está moviendo también el mundo espiritual. Ay, creo que voy a fracasar y fracasas. Creo que me voy a enfermar y te enfermas. Creo que está muy difícil y está este dolor que traigo, este problema, y te tienes que meter al hospital para que te corten un pedazo de estómago porque estás mal, porque así lo crees. ¿Qué es lo que estás creyendo? Eso nos define. Eso abre puertas para que lo espiritual tenga el primer lugar y se manifieste materialmente en nosotros. Tú tienes esa libertad de quitar eso. La palabra de Dios te dice que Él se llevó todas tus enfermedades, que Él se llevó todas tus dolencias. ¿Pero lo crees? ¿Puedes creer en contra de los síntomas que tienes? ¿Puedes creer en contra de los deseos que tienes? ¿Puedes creer a la palabra de Dios en contra de las inclinaciones que tienes? Y eso es lo que nos va definiendo. Nos va empezando a enseñar poco a poco cómo somos transformados. Dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de que nosotros veamos sin nada que nos estorbe, sin ninguna imagen que quieres tener del mundo, sin ninguna imagen que has querido presentarle al mundo de que tú eres esto, de que tú eres aquello. Dice, quitándote eso para que puedas ver la imagen como en un espejo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo perdimos. Ya no tenemos la imagen de Dios. Cuando el hombre estaba en el Edén, nos dice muy claro, Dios nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Cuando el hombre decide apartarse de Dios, porque decide ya no moverse por la voluntad de Dios, por la voz de Dios, y el hombre se sale de ese lugar, lo primero que pierde y que no se da cuenta es que ya la voz de Dios le da miedo, porque piensa que lo va a destruir cuando Dios lo quiere bendecir. Y Dios lo buscaba por el huerto y dice, me escondí porque tuve miedo. Cuando tú estás en las cosas del enemigo, las cosas de Dios te producen miedo. Las cosas de Dios te producen inseguridad y te escondes a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y fue perdiendo el hombre la imagen de Dios. Pero cuando tú recibes a Cristo,
Dice que empezamos a ser otra vez conformados a tener esa imagen. Y viendo sin esas imágenes que nos distorsionan, sino viendo poco a poco. La gloria de Dios en Cristo es el reflejo de lo que es Dios en nosotros. ¿Qué es el reflejo de Dios? Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz, que es parte del fruto del Espíritu. Entonces, ya no eres tu amor, sino es el amor de Dios que se expresa a través de ti. No eres paz, es la paz de Dios que se puede expresar a través de ti. Es el gozo de Dios que se expresa a través de ti cuando tú lo crees, cuando tú lo haces tuyo, cuando tú te mueves en esa verdad, empiezas a expresarlo poco a poquito. No es de la noche a la mañana, pero es algo que Dios va haciendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y empezamos a tener ese reflejo transformado de gloria, de a poquito, en poquito. Somos transformados a esa imagen, pero por el Espíritu de Dios, no por nosotros, porque el Espíritu de Dios te está dando el poder, porque el Espíritu de Dios está inclinado en tu corazón, porque el Espíritu de Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios en ti. Ya tienes un deseo diferente, unas ganas de hacer las cosas que Dios quiere para tu vida. Y empezamos a movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú no rechazas ese sentir que viene de Dios, cuando tú no rechazas esa voz que te va a transformar y te empiezas a mover de acuerdo a la fe que Dios te ha dado, ese sentir empieza a ser transformado y empieza a ver las cosas con claridad. Pero cuando nosotros lo rechazamos, o sea, no actuamos, eso es rechazar. Cuando no nos movemos en ese momento lo que Dios nos dice. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando tú no le crees a Dios, pues eres incrédulo para con Dios. Dice el príncipe, el Dios de este mundo, con D minúscula, el que gobierna y a quien la gente venera. Pues el entendimiento lo cegó para que no veas lo que está pasando, para que no entiendas lo que te está ocurriendo, para que no disciernas el ataque del enemigo para con tu vida y para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no veas lo que dice el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas, la bendición, lo que Dios dice que va a hacer en tu vida, que va a cambiar tu vida, lo que va a sanar, lo que va a restaurar, para que no te resplandezca esa luz, el cual es la imagen de Dios. El evangelio está reflejando a Jesucristo. Actuemos conforme a lo que nos dice la palabra de Dios y seremos transformados. No sé si te has fijado en todas las revistas, la mayoría dice, ejercítate los 10 ejercicios que necesitas para estar en forma, ya para los jóvenes y para los vegetales, de 80 para arriba. O sea, para los jóvenes nosotros y los que ya pasaron de 80, hay ejercicios. Y si haces estos ejercicios y comes sanamente, una clave para vivir sano. Y te dicen las 7 reglas de la alimentación que debes de comer, que no debes de comer, cómo vas a cocinar, 80 recetas para que tú puedas cocinar sabrosamente y vivas sano. ¿Qué vitaminas debes de tomar? ¿Qué minerales debes de tomar? Todo viene ahí. Y bueno, nos está diciendo, bueno, necesitas hacer eso. Pero si tú nada más te pones a hacer así, con una pesa, y nada más con el brazo derecho, pues vas a tener un conejote y vas a hacer un huesito. Vas a hacer el conejo ahora sí, rabbit por todas partes, pero todo tu cuerpo está hecho un huesito. Es para hacer, es que ya camino. Ay, yo te felicito por el caminar. Es para circulación, no para tus músculos. Pues estaban enjutados, pero ya cuando menos estás caminando. Pero necesitas ejercitarte para estar sano, desarrollar a tus músculos, empezar a hacer ejercicio
en tus músculos para que puedas hacer ejercicios en tu mente, leer, estudiar, memorizar. Pero ya tengo 80, no importa. Ayer estaba platicando, cada 6 meses me hago unos estudios de sangre para ver que estoy requete bien. Y fui y le digo, pues ¿cuántos años tiene, doctor? Pues 67. Le digo, ¿cuál ha sido el paciente más grande que has tomado? Dice, hay una señora que vino hace unos meses. Le digo, ¿qué edad tenía? 107 años. Pero caminaba y se movía y estaba muy fuerte. Dije, ay, pues así sí quiero llegar a esas alturas. Pero si llegas así que te traen como un muñeco de trapo, que apenas si te puedes mover. ¿Y qué es esto? Ay, mi tatarabuelo. No, hombre, ese es un saco de cosas que está ahí, que puedas moverte. Pero eso es físicamente. Ejercítate espiritualmente. Entonces podemos ejercitarnos espiritualmente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener esa fortaleza espiritual dentro de nosotros para ya no vivir conforme a los deseos de nuestro cerebro, de esas inclinaciones? Bueno, en primer lugar, reconoce que ya tienes la vida de Dios dentro de ti. Reconoce que ya naciste de nuevo, que eres una nueva criatura y que esa seguridad determina por completo quién tú eres. Eres un hijo de Dios, no otra cosa. Tienes la vida de Dios dentro de ti. Naciste de nuevo. Cuando tú reconoces eso, pues ya decidiste decirle a toda la gente, por eso te bautizaste y le quisiste decir a toda la gente, yo decidí conscientemente entregar mi vida, mi cuerpo, que es lo que hacemos en Cristo, igual que Cristo en la cruz, morir a mi vieja naturaleza y ahora me levanto a una nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo, que es la resurrección de Jesucristo, que es lo que pasa cuando sales de las aguas. Y voy a vivir por el Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Antes tenía esa naturaleza caída y muerta por el poder del enemigo que había destruido mi vida. Pero ahora yo voy a vivir por el poder del Espíritu Santo porque eso es parte de mi vida. Segundo lugar, necesitas reconocer que hay que renovar tus fuerzas espirituales cada día en oración y adoración. Cada día necesitamos. Yo no sé cuántos de ustedes les ha ocurrido. Cuando nosotros ministramos, cuando nosotros empezamos a darle a la gente y a orar por la gente, interceder por la gente o a enseñar a las personas, de nuestro espíritu está saliendo esta vida, esta palabra, este poder de Dios. Cuando terminas, te sientes todo debilitado. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos les ha pasado? A mí me pasa. Y a veces se acercan personas conmigo el domingo. Quisiera hablar con usted. Yo le digo, híjole, pues si acabé completamente cacheteado, lo más seguro es que te diga barbaridades. Lo más seguro es que no tengo para. Necesito irme allá abajo y empiezo a orar en el Espíritu. Y empiezo a orar en el Espíritu y se va renovando. Se va renovando mi corazón. Voy agarrando fuerzas para no estar sin esa fortaleza de Dios. Necesito decirle, Señor, necesito que me des una fortaleza que no tengo. Necesito que me levantes otra vez porque de ti recibo la fortaleza. ¿Te has sentido debilitado? Pero te has quedado debilitado. ¿Cómo estás? Cacheteado. ¿Cómo te va? Terrible. ¿Cómo te sientes? De lo peor. Yo digo, ya no puedes ir aleluya por eso. Digo, híjole, pues ¿en quién has creído? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué no te das cuenta que están pasando cosas que no son de Dios en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia? Y no has actuado teniendo el poder de Dios, al Espíritu Santo contigo, para que todo sea transformado. Y es lo que Dios va poniendo en nosotros. Ora, empieza a buscar y a llenarte de Dios. Empieza a adorar a Dios. Ya quizás sacaste mucho de lo que tenías. Ahora necesitas otra vez
para tener otra vez claridad, para poder dar dirección, esa fortaleza de Dios. En tercer lugar, no lo hagas solamente cuando estás vacío, no lo hagas cuando te sientes debilitado, sino que sea tu diario vivir, orando en todo tiempo, con acción de gracias, orando en el Espíritu. Le doy gracias a Dios porque oro más que todos vosotros en el Espíritu. Está hablando. Quizás se te haga difícil orar 1 hora o 2 horas o no sé, más horas. Empieza por unos cuantos minutos, cada día. Empieza. Señor, gracias Espíritu Santo porque estás conmigo. Y el Espíritu Santo va a poner una palabra. Esa palabra que Él ponga, repítela. Y empieza a declararla. Empieza a hacerla tuya. Y empieza a confesarla. ¿Qué necesidad tienes? Lleva tu necesidad, tu lucha, tu momento difícil. Llévalo delante de Dios en oración. Señor, estoy pasando por este momento amargo o por este momento difícil. He perdido toda esa seguridad que tenía, toda esa confianza que me movía. La he perdido, Señor. Y el Señor va a empezar a poner lo que tú necesitas. No te va a dar lo mismo que tú tenías antes. Te va a dar una sabiduría y una fortaleza que viene de parte de Él. Y vas a empezar a ser cambiado por ese poder que viene de parte de Dios. Porque estás siendo direccionado por Dios. Y su palabra te está cambiando y te está transformando. Y Dios va a empezar a hacer eso en tu vida. Y esa vida de oración, pues va a ir aumentando cada vez más. Vas en el coche, vas en el camión, ora 1 minuto, ora unos segundos, decláralo. Empieza a leer tu Biblia, empieza a leerla y empieza a tomar lo que te dice como una verdad, no como una idea ni como una historia, como una verdad. Así aprendí yo a leer la Biblia. Yo no conocía, no tenía gente que me enseñara de la Biblia, a donde yo me congregaba cuando comencé mi cristianismo. Y de repente empecé a leer una Biblia que me regalaron y cuando la leía yo decía, pues aquí dice esto, pues quiere decir que Jesús es el sanador. Y si Jesús está en mi corazón quiere decir que pues uno está sano. Ya les platiqué cuando yo me fui a un pueblo a compartir quién sabe de qué, porque no sabía nada, pero fui a compartir el evangelio. Pues tomé el agua del pueblo que era de las charcos que estaban ahí y me dio disentería. Y estando en el trono de allá, unos agujeros, pues empecé a orar, Señor, tengo disentería, siento terrible. Y leyendo ahí la Biblia, vi que Jesús sanaba. Dije, pues esto es, ahora ya estoy sano. Y agarré esa palabra y dije, Señor, tú dices que estoy sano, así que yo estoy sano. Y en el nombre de Jesús estoy sano. En ese momento quedé sano. ¿Qué es lo que crees con todo el corazón? Que esa palabra no sean letras, no sean pensamientos, son acciones a tomar en nuestra vida. Que eso empiece a pasar en tu vida y eso te va a transformar. Esa vida de oración es lo que nos cambia. Como le dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y eso díselo, Señor, si tú no vas conmigo a donde yo voy, que no vaya, Señor, que pase algo, que no vaya. Pero yo quiero que tu presencia vaya conmigo, que no te apartes de mí, Señor, que yo pueda moverme en lo que tú quieres. Deja de enfocarte en el problema, déjate de enfocarte en la enfermedad, deja de enfocarte en el dolor, deja de enfocarte en la circunstancia, en la adversidad económica, familiar, social que estás viviendo. Enfócate en la palabra de Dios, en lo que dice el Señor. Empieza a declarar esa palabra. Eso es el poder que tiene. Empieza a establecerlo y Dios empieza a hacer el cambio en nosotros. No vas a encontrar paz en las circunstancias. La paz no viene porque las cosas se arreglaron afuera. Dice en Filipenses 4:6, en la nueva traducción de la Biblia, dice, no se preocupen por nada. En otra traducción dice, por nada estáis afanosos. No se preocupen por nada. En cambio, no dice, manda a volar a todos, no dice, sino que no le des tanta importancia a las cosas que te están impidiendo que Dios opere en tu vida.
sino que en cambio oren por todo eso que te está afectando. Llévalo delante de Dios, decláralo. Y luego dice, díganle a Dios lo que necesitan y después denle gracias a Dios creyendo que ya lo recibiste. Entonces, díselo a Dios. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que estás padeciendo? ¿Qué es lo que te está lastimando? Y dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Pues si tú dices es que todavía no ha hecho, no, Dios ya lo hizo. Tú lo vas a recibir porque lo creemos y lo recibimos. Dios no tiene que hacer las cosas, ya están hechas. Tú solamente las tomas del reino de los cielos y te las pones y empiezas a vivir lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya estableció. No va a ser nada nuevo Dios, ya está hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tanto tu corazón como tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Traías alguna preocupación? ¿Cuántos traían una preocupación así a todo dar esta semana? ¿Sí? ¿Verdad que somos expertos? No, híjole. Y la preocupación nada más hasta aquí, hasta aquí. Todavía no buceábamos, nada más hasta aquí. Todavía hacíamos brinquitos para salir. Dice, déjala. No que te olvides de ella, sino llévala en oración. Declara lo que dice Dios. Y toma la bendición de Dios como tuya y se hace realidad, se hace verdad en lo que tú estás necesitando. Y cuando esto pase, empieza a moverte con esa libertad y vas a tener paz. Yo lo hice esta semana, estaba estudiando la palabra y lo hice. Y dije, Señor, siento el agua un poquito aquí elevada, ya hago bucitos de repente y el estrés está fuerte. Te pido, Señor, en tus manos pongo esta necesidad, en tus manos pongo este problema, porque pues problemas tenemos todo el tiempo, ataques tenemos todo el tiempo. Entonces, Señor, en tus manos los pongo, tú eres mejor que yo para resolverlo, te doy gracias. Y en ese momento toda esa ansiedad, toda esa preocupación se quitó y empecé a descansar y dije, ay Señor, qué bendición es tu paz. Qué bendición es creer que tú haces mejor las cosas que yo. El siguiente punto que quiero poner en tu corazón. Ten un grupo de apoyo. Personas que te ayuden. Porque muchas veces cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, perdemos la brújula de lo que debemos de hacer. Y pensamos que nosotros tomamos las mejores decisiones. Que nosotros sabemos qué debemos de hacer. Y no es así. Vas a pasar por problemas, por adversidades. Y cuando te preguntan, oye, como pasó el caso de un hombre que pues tenía su familia, su esposa, y de repente empezó a andar con otra mujer. Y lo mandó llamar el pastor. Y le dijo, oye, pues no es correcto lo que estás haciendo. ¿Ya le consultaste a Dios sobre esto que estás haciendo, de andar con otra mujer? Sí. ¿Te dio Dios una palabra? Claro. ¿Qué te dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Chihuahua. ¿Estás usando la palabra de Dios para pecar? ¿Estás usando las verdades de Dios para hacer lo que se te antoja y los deseos de Dios? No, no es para eso la palabra de Dios. Pero así la hacemos, ¿no? Dios me dijo. ¿Y qué te dijo Dios? No, hombre, que le dio una paliza. Que ponga la primera y la segunda, que le dé 3 patadas. Pero este es el poder de Dios que me ha dado. No, Dios no dice eso. Necesitas un grupo de apoyo porque no ves. Porque muchas veces no tienes claridad de lo que está ocurriendo en tu vida. Dice Efesios 3:10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Dios te ha dado gente en la congregación que te pueden dar un consejo para acercarte a Dios, para conocer más de Dios, para que puedas ver lo que te ha desviado de la presencia de Dios. Y ese apoyo va a orar por ti. Sabemos que la vida es difícil,
Sabemos que en el mundo en el que nos encontramos está de cabeza cada vez más mal. Lo sabemos. Pero Dios está interesado en formar un carácter en ti. No está interesado en tu bienestar, sino en tu carácter. Que tengas un verdadero carácter, el carácter de Cristo. Que madures en el Evangelio, que crezcas en la palabra de Dios. Como dice en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que lo que me impulsa, que es una actitud, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que tenga ese Espíritu de Dios para hacer las cosas, que lo que me mueve es Dios para hacer todo eso. Por eso nos dice muy claro la palabra de otra manera, piensen y actúen como Jesucristo. ¿Esto lo haría Jesús? ¿Jesucristo actuaría de esta manera? ¿Jesucristo se movería ante esto? Si eso es así, pues hazlo, porque eso es lo que está estableciendo. Y Dios estará formando un carácter. Y estás definido por el amor de Dios. Y somos cambiados, como dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Si ese pensamiento es de Dios, gloria a Dios. Pero si no, para que ese pensamiento se someta. Y cuando ese pensamiento se somete, tú te sometes a Cristo. Eso es tener esa fortaleza espiritual. Eso es vivir y es hacerlo todo el tiempo. Es estar muy claro, sabiendo quiénes somos en Cristo, la autoridad que se nos ha dado como hijos de Dios, la participación del reino de los cielos, echando mano de las cosas de Dios, el poder orar y el poder hablar, y el Espíritu Santo te va a ir hablando, te va a ir mostrando, te va a ir enseñando, y después adorar a Dios, alabar a Dios, empezar a moverte de acuerdo a lo que Dios tiene, que leas la palabra y Dios te va a ir revelando esa palabra. Quizás para otra persona no es lo que necesitaba, pero tú sí lo necesitas y eso te va a cambiar y vas a empezar a tener un grupo de apoyo, un grupo que te va a apoyar en los momentos de dificultad en tu vida. Y cuando tú lo haces, te estás ejercitando. Cuando estás pasando y te has vaciado, oras en el Espíritu y te vas fortaleciendo. Empieza a orar en lenguas y Dios te va levantando, porque es Dios el que quiere cambiar tu vida y el que quiere fortalecer tu espíritu. ¿Estás listo para orar y sacar toda la basura que te ha tocado esta semana o este último mes? Yo quisiera orar con todos los que le han pasado difícil este último mes. Si has estado así en esa lucha, en esa crisis, pues vamos a orarlo. Vamos a pedirle al Señor. ¿Cuál era esa mentira que para ti es verdad porque pues te dolía o te sentías mal? ¿Cuál era el problema en tu casa? ¿Cuál era la situación por la cual estabas atravesando? ¿La tienes clara? Porque si no, ¿qué vas a orar? ¿Qué es lo que te ha afectado? ¿Qué es lo que te ha quitado la posición que Dios quiere poner en tu vida? Eso es lo que vas a tomar. Cuando tú lo tomas, tú lo recibes. Así como tomas las cosas de Dios, porque eres una persona espiritual, eres un ser espiritual. Cuando tú crees las otras cosas del enemigo, también las tomas. Porque de acuerdo a lo que declaramos, empiezan a ocurrir. Tú vas a decidir qué tomas. Y si el enemigo quiere poner esos pensamientos, tú vas a decir, ya no más. Es que soy miedoso, ya no más. Es que tengo mucha inseguridad, ya no más. No voy a vivir por eso. Voy a tomar lo que Dios ya hizo por mí. Es que me duelen hasta los huesos, ya no más. ¿Me entendieron?
Dios te dio una fe para creerle más a su palabra que a la obra del enemigo. ¿Estamos listos? Padre, te doy gracias porque has venido para abrir nuestros ojos espirituales. Porque tu palabra abre nuestro espíritu y nos muestras con toda claridad que tú estás morando en nosotros. Porque hemos nacido de nuevo. Tengo tu vida dentro de mí y tu espíritu está dentro de mí. Y tu espíritu habla y expresa. Y he decidido moverme por tu palabra, no por mis sentimientos ni por mis deseos, sino por tu palabra, por tu verdad. Y esto que ha estado estorbando en mi vida, esto que ha estado atemorizando mi corazón, esto que me ha impedido moverme con todo el potencial que tú me has dado y que ha querido aplastar, menguar y que no resplandezca la luz de tu evangelio para que refleje la gloria de Cristo en mi vida, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declara lo que te está atormentando, declara lo que te está queriendo gobernar en este momento y échalo fuera en esa autoridad que Dios te ha dado, en esa fe que Dios ha puesto en ti. Echo fuera este pensamiento, este sentimiento, esta enfermedad, este problema, esta lucha tan fuerte, la echo fuera de mi corazón, de mi mente, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres más poderoso, eres el que vive y el que reina, el que gobierna los cielos y todas las cosas, el creador de todo, y el enemigo no tiene ese poder ya, ni tiene esa autoridad, porque he decidido creer a tu palabra, he decidido tomar tu verdad, y todo lo que antes me estaba atormentando, ahora, Señor, ya no me atormenta más, porque reposo en tu amor, que tú, Señor, me has amado y me has dado todas las bendiciones celestiales para vivir como un hijo de luz para gloria tuya. Y esta paz tuya ahora es mi paz porque reposo en tu palabra y te doy gracias, Señor, porque esta tu palabra ahora se ha hecho realidad en mi carne, en mi problema, en mi necesidad, que ya no es más problema, que ya no es más necesidad, porque ahora tú lo has transformado para bendición y para gloria tuya. Y en el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu espíritu, para que todo lo que anteriormente te estaba oprimiendo sea roto, sea quebrado en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo, yo doy libertad a tu espíritu para que vivas por la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios y reflejes esa luz, esa vida donde quiera que tú vayas, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. No pierdas por ningún pensamiento, por ningún deseo, lo que Dios ya te dio. Es tuyo. Tú solamente lo puedes desechar, pero si tú lo conservas, si tú lo haces tuyo, si tú lo vuelves a declarar, nadie te puede quitar lo que Dios ya te dio. Que el Señor los siga bendiciendo. Los que necesiten una oración del Ministerio del Abrazo del Padre pueden pasar. Los que tienen que retirarse, que el Señor siga bendiciendo sus vidas.